Bueno, para eso vamos a ver sobre las redes neuronales convolucionales de CNN. Las redes neuronales convolucionales, o también conocidas como CNN o CONET, son un tipo de red neuronal que se especializa en procesar los datos con una topología similar a una cuadrícula como imagen. Las imágenes digitales son las representaciones binarias de datos visuales, que consisten en una serie de píxeles dispuestos en una cuadrícula que contiene valores de píxeles, que esto indica el brillo y el color de cada píxel. Para esto vamos a ver lo que es la arquitectura de la red neuronal convencional. Un CN consta de tres capas. Una de estas capas sería la capa convolucional. Sería la capa convolucional, la capa de agrupación y la capa completamente conectada, como vemos aquí. Sería esta capa. Tenemos la capa convolucional más ReLU, aquí sería la agrupación. Tenemos otra capa y aquí sería ya la capa completamente conectada. Y aquí sería la representación de lo que vemos aquí. La capa convolucional. Una capa convolucional son los componentes principales de CNE, ya que esta lleva la mayor parte de la carga de información de la red. Esta capa realiza un producto escalar entre dos matrices, donde la matriz es el conjunto de parámetros de aprender, o también conocido como el núcleo, y la otra matriz es la parte acotada del campo receptivo. Los núcleos son especialmente más pequeños, pero las imágenes que tienen una mayor profundidad. Esto significa que en sí la imagen debe constar con tres canales de RGB, que este vendría siendo los colores primarios de rojo, azul y verde. También tenemos lo que es la altura y el ancho de los núcleos, que serán especialmente pequeños, pero la profundidad se expandirá a lo que son los tres canales. Para esto tenemos aquí una representación. Como vemos, aquí te va escaneando los tres primeros cuadros. Una vez que ya escanea, se refleja aquí el otro cuadro. Así mismo, una vez que ya escanea el primer cuadro, movemos un cuadro y se va escaneando el otro cuadro. Como vemos aquí, vamos a mover este y vemos que se va escaneando el siguiente cuadro, así mismo baja, se va al otro cuadro y así hasta terminar y llegar hasta el último cuadro que vemos aquí y aquí. Y aparte vamos a ver la otra capa. Vamos a borrar todo esto y nos vamos a hacer la siguiente capa. Capa de agrupación. La agrupación de capas, también conocida como reducción, realiza una reducción de dimensiones al reducir cantidad de parámetros de entrada. De manera similar que la capa de convolucional, la operación de agrupación barre el filtro sobre toda la entrada, pero a diferencia que el filtro no tiene peso. En cambio, Kernel utiliza lo que es una función de agregación para los valores en el campo receptor, que llama lo que es matriz de salida. Y ya, aquí vamos a tener lo que son dos tipos principales de agrupación, como vemos aquí, agrupación máxima y agrupación promedio. La agrupación máxima es que a medida que el filtro se mueve a través de la entrada, selecciona con los píxeles valores más grandes para poderlos enviar a la matriz de salida. Además, este método se utiliza con mayor frecuencia que la agrupación promedio. Y aquí vamos a dar una explicación de cómo sería. Como vemos aquí, ya aquí vamos a seleccionar el primer cuadro. Una vez que hemos seleccionado, buscamos el que tenga el mayor valor, que sería el 8. Y vemos aquí, ubicamos el 8. Así mismo, vamos aquí a ubicar el mayor valor. Una vez que escanea este cuadro, se mueve acá. Iría así. Y buscamos el mayor valor, que en este caso sería el 6. Aquí sería el 7. Y aquí sería el número 3, como vemos aquí. O escaneamos el primer cuadro, como vemos aquí. Vemos que el mayor valor sería el 8. Aquí sería el 6. A ver, una vez terminado aquí, sería el 6. Aquí sería el 9. Y aquí también sería el 9. Eso sería como que la agrupación máxima, ya que como lo hemos indicado anteriormente, esto busca los valores más altos. Ya tenemos la agrupación promedio. La agrupación promedio, a medida que el filtro se mueve a través de la entrada, promedia el campo recibido para poder enviar a lo que es la matriz de salida. Aunque este pierde mucha información en la capa de agrupación, también tiene muchas ventajas sobre CNN, ya que esto ayuda a reducir la complejidad y aumentar la eficiencia para mitigar los riesgos y redundancia. Ya para esto vamos a borrar esto para hacer lo que es la agrupación promedio. Ya vamos a hacer. A ver, así mismo cambiamos los primeros tres cuadros y aquí procedemos a hacer lo que es la sombra.
3 más 7 serían 10, 7 más 8, 15, nos daría aquí 25. Ese 25 lo vamos a dividir para 4. Aquí nos daría una respuesta de 6,25. Ya, una vez que ya hemos hecho aquí, nos vamos a hacer el siguiente cuadro. Así mismo, hacemos la suma. 2 más 6 serían 8 más 1 sería 9, más 5 sería 14. Este 14 lo dividimos para 4, nos da un resultado de 3,5. Ya, una vez hecho eso, nos vamos hacia el siguiente cuadro. Procedemos a hacer la suma. 9 más 8 serían 17, más 4 nos daría 21. 21 dividido para 4 nos daría 5,25. Así mismo, hacemos la siguiente suma aquí. Sería 9 más 5 serían 14, más 4, 18, y más 3 nos daría el resultado de 21. Y como ya hemos dicho, 21 dividido para 4 nos daría como resultado 5,25. Ya, esto sería lo que es la agrupación promedio, el resultado que nos da aquí. Ya vamos a ver la siguiente capa. Las capas completamente conectadas. Las neuronas de esta capa completamente conectada a todas las neuronas de la capa anterior siguiente con una FTNN convencional. Por lo tanto, se puede calcular como las costumbres mediante a la multiplicación de matrices y los efectos de desplazamiento, como podemos ver aquí. Aquí ya hemos hecho todas las capas correspondientes y aquí tenemos ya la que es la representación de lo que se puede observar en esta imagen, que nos indica un perro, gato, león o ave. Gracias. Las redes neuronales, RNN, por sus siglas en inglés, son un tipo de red neuronal diseñada para trabajar con datos secuenciales. Es decir, esto incluye secuencias temporales de texto, audio y video, entre otros. A continuación, detallaré un concepto general, características, fundamentos y arquitectura. RNN son una clase de redes neuronales donde las conexiones entre nodos forman un grafo dirigido a lo largo de una secuencia temporal. Esto permite que la red mantenga una memoria de los estados anteriores, lo cual es esencial para tareas que involucran secuencias. Características. La memoria temporal, en la RNN, la memoria temporal puede retener información de pasos anteriores a la secuencia, es decir, lo que permite recordar contextos cortos y mediano plazo. También están como características los pesos compartidos, es decir, que usan los mismos pesos a través de todos los pasos de tiempo, lo que reduce la cantidad de parámetros y ayuda a generalizar mejor. También está como característica la dependencia en la secuencia, que pueden procesar el tema de las secuencias de datos de longitud de las variables y el entrenamiento a través de la retropropagación. ¿Qué quiere decir con esto? Que utilizan un algoritmo llamado Backpropagation Through Time, que es el BPTT, para ajustar los pesos. Como los fundamentos de las RNN están el estado oculto y memoria, también está la retropropagación a través del tiempo, que ya vemos de esto en sus características, sus problemas del vanishing y exploding gradients, long short term memory, que es el LSTM, KTEC recurrent unique, que es el GRU. El estado oculto en la memoria se maneja con esta fórmula, que se basa esta fórmula, que es el funcionamiento de una ARN que se basa en la actualización recurrente de su estado interno a lo largo de la secuencia temporal. Formalmente, el estado oculto se representa con H y tiempo. También está esta fórmula donde se calcula F por esta ecuación que es WH por HT-1 más WX por XT más B. ¿Qué quiere decir esto? Que se calcula como una función de activación y aparte estas son representadas por matrices de pesos.
donde el cual también la B es un vector de sesgo. La arquitectura de la red de la RNNS está representada por la capa de entrada, capa oculta y capa de salida. ¿Qué quiere decir la capa de entrada? Que recibe el input, es decir, el dato de ingreso que es X, que representa tiempo en cada paso de tiempo. También está la capa oculta que procesa el input junto al estado oculto previo, es decir, H tiempo menos 1, para producir el nuevo estado oculto HT. Su capa de salida sería que genera la salida, que es decir, Y tiempo a partir del estado oculto HT. A continuación, los tipos de arquitectura RNNS, que son específicamente estos incluyen los RNS simples, que son conocidos como la forma más básica. También está el STM, que es el Long Short Term Memory, que estas como tal están diseñadas para aprender dependencias a largo plazo mediante puertas que controlan el flujo de información. También está el GRU, que es Gated Recurrent Unit, que estas como tal simplifican al respecto a las LSTM, que es decir, las Long Short Term Memory, pero con un rendimiento similar en muchos casos. Noción donde se pueden aplicar las RNNS, es decir, se pueden aplicar en los procesamientos de lenguaje natural, el reconocimiento de voz, la predicción de series temporales, video procesamiento de secuencias. ¿Qué quiere decir con el procesamiento del lenguaje natural? Unos ejemplos claros serían la traducción automática, el análisis de sentimientos y la generación de textos. También está el reconocimiento de voz, que puede ser una conversa de habla a texto. También está la predicción de series temporales, que es decir, la previsión de datos financieros, climatológicos, entre otros. También están los videos y procesamiento de secuencias, que estos más son como un análisis y generación de video, es decir, los etiquetados de acciones de video. Volviendo a esta parte de las RNNS, tenemos las ventajas que son el tema del procesamiento de secuencias, la flexibilidad con longitudes de secuencias, dependencias temporales. ¿Qué quiere decir con el procesamiento de secuencias? Que son ideales para tareas donde el contexto es importante, como la traducción de los lenguajes, ya sea inglés, español, italiano, es decir, también que sean naturales o el reconocimiento de voz. También está el tema de la flexibilidad, que, como bien lo dice, estas pueden manejar sus secuencias de longitud con variables sin necesidad de cambiar la arquitectura. También está las dependencias temporales, que estas son capaces de modelar las relaciones de corto y largo plazo en los datos secuenciales. Como ventajas tenemos el problema de Vanishing Exploding Gradient, el costo computacional, la dificultad para capturar dependencias a largo plazo muy largas y también la complejidad del modelo. Para culminar esta parte del tema, sabemos que las RNS, a pesar de su eficacia, estas también presentan como tal sus desafíos, y como tal las LSTM y las GRU han sido diseñadas para esto, es decir, para mitigar estos problemas, ofreciendo soluciones más robustas y eficientes para el modelado de estas secuencias. Bien, buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Evelyn Riofrío y voy a continuar con el tema de redes neuronales generativas. En este caso vamos a ver un poco sobre qué se trata de estas redes neuronales. En sí, eh, podemos tener en cuenta que estas redes generativas se llaman adversarias, redes generativas adversarias o antagónicas, ya que fueron diseñadas por Ian Goodfellow y sus colegas en el año 2014. Ian introdujo este concepto en su artículo titulado Generative Adversarial Nets, presentado en la conferencia sobre sistemas de procesamiento de información neural de ese mismo año. Esta innovadora arquitectura ha tenido un impacto significativo en el campo de la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo, permitiendo la creación de contenido nuevo y original
como son las imágenes, música y texto y más conceptos que se verán adelante. Bien, el funcionamiento de una GAN esta tiene dos partes principales, donde están compuestas por un generador y un discriminador. El generador, como nos indica, crea datos falsos a partir de un vector de ruido, donde en sí su objetivo es engañar al discriminador, haciéndole creer que los datos generados son reales. Y el discriminador intenta distinguir entre los datos reales y los falsos, clasificando los datos como reales y falsos, y estos en sí, al final vamos a ver el funcionamiento de los dos. En el entrenamiento, el generador y el discriminador se entrenan juntos en un juego de suma cero, donde el éxito de uno implica el fracaso del otro, donde el discriminador se entrena primero para mejorar su precisión en la clasificación. Luego, el generador se entrena para mejorar su capacidad de engañar al discriminador y finalmente el proceso se repite hasta que el generador produce datos que el discriminador no puede distinguir de los datos reales. Ahora el esquema de esta red neuronal adversaria, nosotros tenemos el siguiente gráfico, donde nos indica que el generador toma ruido de entrada como entrada y genera datos falsos o sintéticos. El discriminador o la red clasificadora los recibe, tanto los datos reales como los falsos, y devuelve posibilidades, sí o no. En función de pérdida se calcula para ambos y los pesos se actualizan en consecuencia. Y como se indicó, este proceso se repite hasta que el generador crea datos indistinguibles. En cuanto a las aplicaciones de esta red, nosotros al momento desde su introducción, las GAN han ido revolucionando la generación de los datos sintéticos y han encontrado aplicaciones en numerosas áreas, como en la generación de imágenes, la síntesis de voz y en el área también de salud y de arte. Vamos a ver un poco donde aquí tenemos, por ejemplo, en imagen y video, donde dice que crea imágenes realistas, mejora la resolución de imágenes, crea también obras de arte y crea videos a partir de texto o imágenes. Y también videojuegos. En el área de audio tenemos la creación de voces fakes y componen también músicas a partir de estas voces. En el área de la salud, esta genera imágenes médicas para poder realizar la detención de enfermedades y también para el descubrimiento de medicamentos. Y en las aplicaciones de GANs en sí, que ya son herramientas que hacen uso de estas redes, nosotros tenemos Amadeus, que Amadeus no es nada más que es para la utilización de audio y composición de música. Luego tenemos un dataset donde hace uso de esta aplicación GANs, que se denomina Celeva HQ, que en sí es la realización de imágenes de celebridades fakes o sintéticas. Y por parte de NVIDIA tenemos una aplicación, una herramienta llamada Gaucan, donde esta hace la creación de paisajes realistas a partir de bocetos. Y por último, pero en sí existen muchas más herramientas, tenemos MyHeritage, que esa tecnología de inteligencia artificial lo que hizo es que las imágenes antiguas tomaran vida, lo que permitió a las personas ver a sus seres queridos ya fallecidos en acción una vez más. ¿Qué hacían esto? Dándole movimiento a una imagen. Bien, ahora ya teniendo en cuenta y conociendo sobre las aplicaciones de redes neuronales generativas adversarias, también hay que tomar en cuenta que su entrenamiento es complejo, es difícil de entrenar y requiere un equilibrio cuidadoso. También el riesgo de uso malintencionado es algo que está latente, ya que también lo hacen para crear contenido falso y engañoso. Y por último, que requiere un gran consumo de recursos y tiempo de procesamiento. Esto es porque requiere gran cantidad de datos para poder entrenarse eficazmente. Gracias.
Muy buenas, mi nombre es Noel Lainez y voy a hablar referente a las redes neuronales Transformer. Como primer punto, vamos a hablar referente a una breve historia de este modelo de red neuronal. Como bien sabemos, es un componente de red neuronal diseñado para procesar datos de manera secuencial, ya sean en texto de lenguaje natural, secuencias genómicas o también señales de edad, de sonidos o datos. Estas redes pueden tomar una decisión basándose en una oración y en forma de secuencia, por medio de vectores, lo que convierte en un vector denominado codificación, el mismo que nuevamente es desglosado en otra secuencia. La presentación de este tipo de red se dio por medio del artículo titulado Attention is all you need por parte del equipo de Google en el año 2017, donde se mencionó el objetivo de esta arquitectura, que fue resolver las actividades de manera secuencial, convirtiéndolo en una técnica más actual para este campo, y su aplicación se puede hallar mediante el buscador de Google, esa es la más usada. Dentro de los fundamentos de la red de Transformer podemos encontrar los antecesores. Esto que significa que las redes en las que se basaron para seguir la mejora. Como bien sabemos, en esta estructura de una red se basa en la mejora de otra. Por ende, vamos a repasar las características que poseen las redes neuronales recurrentes, las cuales se caracterizaron por su clasificación en modelos de secuencia de vectores, vectoriales de inferencia, secuencia-secuencia. Este modelo se conocía por su lentitud y problemas que enfrentaba al momento de conectarse entre una secuencia de objeto mayor, creando problemas a medida que los datos crecen y se vuelve incapaz de conectar con mucha información. Otro punto que tenemos son las limitaciones. Dice, estas se presentaron en esta red mediante el desvanecimiento del gradiente y el gradiente explosivo. Para ello se evolucionó esta tecnología por medio de la RNN, denominada Long Short Term Memory, basado en la capacidad de aprender palabras pequeñas y poder recordar. Pero esto presentaba una falencia, el cual era el tamaño de las palabras. Mientras más grande era, se necesitaba un entrenamiento computacional costoso y lento, pero a su vez se suma la falta de memoria que presentaba en el proceso de entrada y salida. Como otro punto hablaremos referente al modelo simple secuencia-secuencia. Este sería un pilar para el poder tener el proceso de entrada y generación de salida, por parte de los componentes denominados codificador y decodificador, que se dará más al frente en la arquitectura de esta red neuronal. Y esto se está actualizado por medio de una función oculta denominada vector de contexto, que sería el filtro hacia el decodificador. Esta arquitectura posee una complejidad al momento de su entendimiento, como estamos apreciando, ya que posee diferentes métodos de entrada, salida, y así de igual manera diferentes modos de lineales que pueden ser un poco dificultar su entendimiento. Pero si apreciamos bien, compone varias capas que son repetitivas, por lo cual el entendimiento se simplifica y se desglosa mediante los componentes que estamos apreciando. Ahora, hablando al frente, tenemos el bloque codificador, que estaría compuesto por el primer proceso, que sería la incrustación, donde es el pilar fundamental para convertir las palabras de frase en vectores numéricos. Y depende de una posición dentro de la frase, por eso se utilizan codificadores posicionales encargados de generar un vector dependiendo de la posición de la palabra dentro de la oración. Otro tenemos la parte del seguimiento del proceso o auto-atención, que es la encargada de la comparación entre ambas palabras mediante lo que conocemos como el vector de atención, que genera la palabra en una relación establecida mediante la importancia que tiene la relación con la siguiente. Y otro punto tenemos es el proceso de la red, en donde la red de alimentación directa, conocida como Feed-Forward Network, procesa los vectores de atención de manera individual y aplica una estrategia para la paralelización con el fin de que las palabras que están entrelazadas simultáneamente tengan en bloque y generen vectores codificados en paralelo, y asimismo ayudan a que el proceso de entrenamiento sea más eficaz. Por parte del bloque de codificador, una breve explicación sería en la parte del input o la entrada, que como vimos tiene gran parecido en la parte del codificador, y en la sección de mark gates o de la atención por multi-hit es la encargada de aprender la secuencia entre palabras, con el fin de que por cada palabra que se está diciendo pasará únicamente a aprender las palabras previas. Este proceso se hace por bloques codificadores y se combinan con lo que se llaman los vectores anteriores. Y este proceso es conocido como atención codificador-codificador, que es la correlación entre las palabras que se introdujeron tanto en ambos inputs. Y ahí, como apreciamos en la siguiente sección, se repite la misma estructura que el codificador, llegando a la conclusión del vector de atención de unidad, donde se encargan los vectores de salida por parte del codificador, ya sea una capa lineal, misma que corresponde a un avance en expandir las dimensiones entre los números de palabras, con el fin de pasar por la capa softmax, misma que se encargará de la entrada de una distribución de probabilidad que sea intérprete para la persona. Como siguiente punto tenemos las aplicaciones de la red de Transformer, en lo que vamos a encontrar la generación de texto,
el reconocimiento de entidades nombradas, procesamiento de secuencias biológicas, la machine translation, traducción de texto y la visión artificial. Saludos cordiales. En esta última sección del vídeo se va a explicar o se va a poner en pantalla el ejemplo de un modelo de Machine Learning de clasificación que fue entrenado mediante una red neuronal convolucional. Bueno, y a continuación les voy a ir explicando más o menos fragmentos del código. Bueno, aquí tenemos una captura del código. Se ve más o menos dentro de lo que podemos rescatar que se desarrolló en Google Colab. En esta parte del código inicial se hace un llamado a una librería para poder importar una unidad de Google Drive, dentro de las cuales vamos a tener algunos archivos dentro de carpetas divididas en dos pipelines que se le puede denominar. El uno es para entrenamiento y el otro es para validación. Entonces en esta primera función hacemos el llamado al Google Drive. Vamos a pasar al código a través del navegador para poder darle un poco más de comodidad en la explicación del código. En esta parte del código, bueno, ya se explicó el montado. Tenemos aquí ya para evidenciar la unidad de Drive montada con sus diferentes carpetas. Esto de aquí está dentro de unas unidades compartidas que se llama, en la cual estamos poniendo las carpetas base o base y estamos almacenando los datasets de entrenamiento y de validación. Entonces, bueno, luego en esta siguiente parte del código se hace un llamado a la librería TensorFlow. Dentro de esta librería TensorFlow vamos a tener diferentes métodos, diferentes funciones para poder manipular imágenes, para poder construir modelos convolucionales, etc. Pues, ¿no? Aquí se establece la ruta de las dos carpetas que ya mencioné, que se encuentran almacenadas en Google Drive, la carpeta de entrenamiento y validación con sus respectivas rutas. Luego llamo a diferentes métodos de TensorFlow. Estos métodos Keras son para diferentes tareas, como ya se les había mencionado, para preprocesamiento de imágenes, para aplicación de diferentes filtros, descomposición de imágenes y bueno, diferentes parámetros que se le puede aplicar en el momento de crear la arquitectura del modelo de Machine Learning. En esta sección vamos a definir diferentes variables, dentro de las cuales vamos a definir el ancho, el alto de la imagen, asimismo el número de clases. Bueno, lo que olvidé de mencionar es que este código construido en Google Colab sirve para poder entrenar un modelo de clasificación que utiliza una red neuronal convolucional, que es para poder identificar y clasificar diferentes emociones. Bueno, este número de clases representa a las 7 emociones que se va a clasificar a través de este modelo neuronal convolucional. Entonces, bueno, y el batch size, estas variables, estos valores se los define ya al momento de realizar el entrenamiento. Entonces también es una variable que se la va a definir por acá. Luego configuramos los datasets de entrenamiento y validación. Esto asimismo lo almacenamos dentro de lo que es una variable. Y eso nos va a servir asimismo luego para poder realizar procesamientos previos a lo que es el entrenamiento. Pues, ¿no? Como por ejemplo aquí dentro de la función de entrenamiento tenemos que se va a definir el ancho y el alto. Asimismo se va a hacer un proceso de, digamos que en bruto, para poder manipular el ancho y el alto de las imágenes, procesar el ancho y el alto. Y asimismo se va a definir digamos que la imagen va a ser de un canal, pues, ¿no? Que en este caso Grayscale. Y asimismo una categorización. Pues, ¿no? Entonces asimismo hacemos con la función del dataset de validación. Asimismo definimos ancho alto, el proceso batch para poder procesar el ancho y alto. Y asimismo la imagen va a ser luego analizada en una escala de grises y luego asimismo con categóricales para la clasificación. Bueno, acá digamos que, bueno, aquí en este código se estaba igual para probar procesando un modelo. Como vemos está entrenándose, pero vamos a pararlo para ver más o menos la ejecución de los otros bloques de código. Aunque igual no es necesario, porque igual es una explicación breve y el entrenamiento imposible que ahorita termine de hacerse, pues, ¿no? Al menos que sean con pocas cantidades de POCH. Y bueno, incluso con pocas cantidades por todo la descomposición que tiene la imagen. Y el filtrado no va a terminar ahorita, pues, ¿no? Eso al menos en el tiempo que se calculó demora casi 24 horas, un poco más, pues, ¿no? Para tener un modelo debidamente entrenado y que tenga decentemente la capacidad de identificar las diferentes emociones. Bueno, paramos este entrenamiento que estoy realizando aquí. Bueno, ya está parado. Y bueno, podemos aquí asimismo volver a ejecutar todo el código para ver hasta dónde llega y igual ir explicando. Pues, ¿no? Bueno, se monta la unidad de Google Drive, se preprocesa las imágenes, las dos carpetas, se crean algunas variables que van a ayudar a la construcción de la arquitectura del modelo de clasificación creado con redes neuronales convolucionales. Las dos funciones de entrenamiento y de validación. Bueno, aquí en esta parte ya es como tal, en este bloque de código, la arquitectura del modelo convolucional. Es un poco complejo el proceso, pero más o menos le iré explicando en qué consiste. Se importa asimismo algunas del modelo TensorFlow, de la librería TensorFlow, perdón, algunos módulos, por ejemplo, models, sequential, asimismo se importa layers, se importa asimismo el método com2, maxpool2, dense y algunos métodos que van a ayudar a
descomponer la imagen, digamos que a filtrar la imagen y a realizar algunos procesos para poder entrenar las diferentes características que van a tener las imágenes. Bueno. Entonces, bueno, aquí se define que es un modelo secuencial. Como ustedes sabrán, el modelo, los CNN se distribuyen en capas y obviamente deben ser, para su entrenamiento, ser secuenciales, bueno, para que se realice el entrenamiento de forma correcta. Además de eso, bueno, se extraen las características de la imagen. ¿En qué consiste esto? Cada uno de estos bloques de código representa a una capa. En este caso, bueno, si no mal recuerdo, si no me equivoco, son 7 capas. Perdón, son 5 capas. Y en estas 5 capas se va a ir definiendo algunos valores, como por ejemplo el COM2. El COM2 es como un argumento que se le puede usar al método add. Entonces, a través de este COM2 yo ya voy definiendo que va a tener 32 neuronas, así mismo con su matriz de 3×3, y así mismo voy a ir agregando otros parámetros como el padding. Y este de aquí va a servir para ir rellenando así mismo los valores que son números irreales, para que el modelo tenga más certeza, pues, ¿no?, de reconocimiento. Y bueno, aquí mismo, así mismo se define el ancho y el alto con esta variable que habíamos definido en la parte de más arriba, input shape, se define el ancho y el alto. Y así mismo luego, así, dentro con el método add, perdón, se define otros procesos de normalización. El relu, así mismo, que es como para ir arreglando un poco el entrenamiento. El max pool, que es, digamos, que otro tipo de matriz que se crea. Y el dropout, pues, ¿no?, que es como para poder crear un tipo de ajuste, pues, ¿no?, final, al momento de que ya la neurona va procesando la imagen, ¿no? Y así mismo, bueno, esto de aquí, la diferencia es que cada neurona va incrementando mejor dicho, en cada layer se va incrementando la cantidad de neuronas, que pasan de 32 a 512 neuronas, pues, ¿no? Y cada una va así mismo variando entre la cantidad de la matriz, que va de 3×3, y luego 5×5, de 3×3, y bueno, termina en una de 3×3, bueno. Y así mismo se va definiendo así mismo otros valores o otros parámetros para poder ir mejorando el entrenamiento, pues, ¿no? Luego ya de haber preprocesado la imagen, a través del mismo método add se va aplanando la imagen, la densidad de la imagen se le va definiendo a 128. Asimismo se crea constantemente procesos de normalización para poder ir quitando información que no sirve de la imagen. Asimismo el relu y asimismo el ajuste del 0.2. Bueno, el ajuste es igual, incluso en la parte de descomposición y en la parte en la que se definen las diferentes layers con las diferentes neuronas. Bueno. Entonces, bueno, y asimismo, bueno, acá en la parte ya de la clasificación se define la activación softmax, como se había visto en la parte anterior del vídeo. Y bueno, aquí luego de haber preprocesado todas las imágenes y haber luego clasificado respectivamente, se hace una sumarización. Pues, ¿no? La sumarización es, digamos, que toda esta información que se ve aquí, donde se da un detalle más específico y más detallado, así con esta tabla, de la que son los shapes que lleva, la cantidad de neuronas, los diferentes, bueno, parámetros que se estableció en este proceso de la arquitectura, pues, ¿no?, de la construcción de la arquitectura. Luego acá ya se hace la compilación del modelo a través de este método de Adam, donde se define así mismo una frecuencia de entrenamiento. Esto ya viene por default establecido, se puede ir variando igual, pero para eso se requiere un poco más de conocimiento más avanzado de entrenamiento para poder ir estableciendo un parámetro correcto de entrenamiento, y así así mismo a través de pruebas y errores ir haciendo diferentes pruebas, pues, ¿no?, valga la redundancia. Luego ya se compila y se definen diferentes métricas, como por ejemplo la accuracy, que es para definir qué tan efectivo es o no el tipo de entrenamiento que se llevó a cabo en cada epoch, pues, ¿no? Luego acá, bueno, luego de ver este resumen, ya acá se construye el TensorBoard, que son más que nada para visualizar curvas de entrenamiento, pues, ¿no? Se puede visualizar las curvas antes y después de entrenar el modelo para hacer una comparación, pues, ¿no? Y eso, además de eso, se graba como en carpetas con archivos logs para igual hacer un análisis más profundo, pues, ¿no? Luego acá, bueno, acá se está volviendo a entrenar, se toma igual como referencia algo que se llama un checkpoint, porque si ven que aquí, bueno, anteriormente esto hubiese demorado más tiempo lo que está haciendo ahorita, está ahorita haciendo un entrenamiento más rápido, pero hace un proceso que se llama un callback para poder recuperar la información de lo que ya se había entrenado, y ahí se crea un checkpoint, pues, un punto de, digamos que un hito para poder saber que hasta ahí se realizó el entrenamiento, pues. Acá el modelo, digamos que el entrenamiento solamente tiene dos epoch. El epoch son como ciclos que se le da al entrenamiento, porque como sabrán, esto de aquí es un procesamiento que tiene bases como de iteraciones. Entonces los epoch, mientras más epoch tenga, se puede decir que en ciertos casos tampoco hay que asegurarlo, pues, no, eso también probando y dependiendo de cómo se parametrice también la arquitectura del modelo. Pero normalmente, si es que usted agrega más epoch, es también una causa para que el entrenamiento tenga mejores resultados, pues, ¿no?, porque va realizando más ciclos de entrenamiento. Entonces aquí ya estamos terminando esta parte de lo que es el entrenamiento. Dentro de este método fit, ya para empezar a realizar el entrenamiento, tenemos por ejemplo el training generator, los epoch, que son la cantidad de ciclos, como le decía, el validation data, la información de validación, que se refiere a lo que es la información extraída o que proviene de las dos carpetas de los pipelines, del de entrenamiento y el de validación. Y asimismo ya definimos
otras funciones que son para poder ya definir los steps, que digamos que cada epoch tiene, o puede, perdón, definir diferentes pasos, que se le llama. Y eso también haciendo pruebas, y se puede definir que mientras más pasos o mientras menos pasos, dependiendo de las pruebas que se hagan, se puede obtener mejores entrenamientos, bueno, en cada uno de los epochs. Y así mismo, como les había definido el callback, esto es un llamado de retorno que nos ayuda también a saber hasta dónde ha llegado el entrenamiento en algunos casos, y poder obtener información de entrenamientos pasados, o así mismo crear hitos en los cuales ya se ha entrenado el modelo hasta cierto punto, pues. Esta parte, bueno, como les decía, va a ser difícil que ahorita termine de entrenarse. Al menos, bueno, puede ser que el primer epoch vamos a paralizar el código ahorita de entrenamiento. Y lo que sí, ya hemos tenido ya tenemos, digamos que algunos archivos de preentrenamiento. Como pueden ver, aquí dentro de la carpeta modelos, acá con el método 6 puedo grabar lo que ya se ha entrenado. Y aquí digamos que ya tenemos algunos archivos en los cuales se había hecho pruebas anteriormente. Y se ha guardado estos dos modelos. Acá es como para hacer una prueba preliminar, pero preferiría ir acá al programa que tengo en escritorio. Digamos que cualquiera de estos dos modelos son los que mejor resultados nos dieron. Digamos que acá a través de Visual Studio Code ya tengo un programa así mismo como referencia que se ha tomado de un repositorio, donde ya se incluye el modelo de clasificación de emociones creado a través de red neuronal convolucional. Y bueno, aquí se hacen procesos adicionales porque además de eso se importa otras librerías, digamos que se definen las clases del mismo modelo que acabo de entrenar, se definen se les puede decir otros recursos adicionales, como un modelo de detección de rostros que lleva algo que se llama pesos, algo que se llama prototipos, y bueno, diferentes procesos adicionales, bueno, pero no quiere decir que el modelo que entrenamos no va a servir, bueno. Aquí digamos que también se crea otro tipo de funciones para poder, a través de la cámara, poder reconocer la emoción, y asimismo clasificarla con el modelo que bueno, no acabamos de entrenar porque eso ya tiene algún tiempo entrenado, y bueno, solamente lo que estamos haciendo es probar, pues, no, este modelo. Entonces, bueno, aquí se explican además otras cosas adicionales. Vamos a ejecutar el código. Aquí ya tengo levantado mi entorno virtual, y asimismo mi PyM, para poder instalar una versión exclusiva de Python y no de problemas en la ejecución del código. Vamos a parar un ratito el vídeo, porque esto de aquí no puede usar dos salidas de vídeo, pues no, o sea, ahorita me debería dar un error porque no puede usar la misma cámara, claro. Y bueno, ya habiendo desactivado la cámara en la aplicación que graba el vídeo explicativo, voy acá a ejecutar el programa. Y bueno, como podemos ver, se ve la cámara, parece que tiene mucho brillo. Vamos a un poco a mejorar el entorno para poder hacer pruebas. Vamos a cerrar un ratito aquí. Y bueno, podemos ver que el modelo tiene igual cierto nivel de reconocimiento aceptable, aunque no es a la perfección, pues no, pero tiene gran nivel y un porcentaje alto de reconocimiento. Esto de igual se debe a que puede que requiera mayor entrenamiento, mayor cantidad de imágenes en su dataset, u otro tipo de variables, por lo que ya depende mucho de lo que es la construcción de un modelo de redes neuronales convolucionales, pues, ¿no? De clasificación de emociones. Y eso es lo que podemos mencionar respecto a nuestra intervención, nuestra exposición. Muchas gracias y buenas tardes.